La atmósfera en el salón estaba cargada, casi asfixiante. Lejos de la calidez habitual. Sofía, mi hijastra, se plantó frente a mí, marcando la curva de su cadera con una actitud desafiante que congeló el aire. Me clavó una mirada cargada de un desprecio crudo y con una sonrisa que parecía esconder oscuros secretos familiares, pronunció las palabras que destrozarían la noche, clavándose en mi alma. No eres mi madre de verdad. Así que deja de actuar como si importaras aquí. Al fin y al cabo, sabemos que ni siquiera eres la única mujer en la cama de mi padre. El silencio que siguió fue sepulcral, un abismo helado que engulló cualquier rastro de alegría. Mis hermanas contuvieron el aliento. Mi nieto casi dejó caer su vaso de cristal, sus ojos infantiles reflejando la conmoción. Lentamente giré el rostro hacia mi marido, Eduardo, el hombre cuyas manos ardientes solían recorrer mi piel en la penumbra, el mismo que me había susurrado promesas de fidelidad eterna entre sábanas desordenadas. Bajó la vista, incapaz de sostener mi mirada. Pude en ese preciso instante el rastro sutil de un perfume dulce y ajeno impregnado en su camisa, una fragancia barata que llevaba semanas atormentándome en secreto y que ahora, en medio de esta ignominia, cobraba todo el sentido, revelando la amarga verdad de su traición. En lugar de defender mi honor, de proteger nuestro vínculo, Eduardo tragó saliva. Me miró fríamente, una distancia glacial en sus ojos, delante de todos los que amo, y dictó su sentencia, una puñalada directa a mi corazón. No es tu hija, y no tienes derecho a corregirla. Sentí un escalofrío helado descender por mi espalda, apagando de golpe el fuego de nuestra intimidad, de nuestro amor, convirtiéndolo en cenizas esparcidas por el viento. Pero en lugar de quebrarme, una sonrisa se dibujó en mis labios. No fue la sonrisa dulce a la que estaban acostumbrados. Fue el gesto felino y calculador de una mujer que acababa de ver la traición cara a cara. Una predadora herida de muerte que ahora, desde las profundidades de su dolor, renacía con una determinación férrea. Mi corazón terminaba de romperse por sus engaños. Sí, pero de esas grietas emergió alguien que sabía, con una certeza inquebrantable, que esa pareja de ingratos estaba a punto de aprender una lección devastadora. No habría piedad. El eco de las palabras de Eduardo todavía vibraba en mis oídos, mientras me alejaba del salón. No corriendo, sino con una lentitud que gritaba desafío. Cada paso era una declaración de independencia, cada músculo tensado bajo mi vestido de seda un juramento silencioso. Dejé atrás el estupor de mis hermanas, el pánico incipiente en los ojos de mi nieto, y la cobardía palpable de mi marido. Sofía, por supuesto, no pudo contener una sonrisa de triunfo, su mirada persiguiéndome como un depredador que cree haber ganado la partida. Subí las escaleras, mis tacones resonando como martillos sobre la madera pulida, cada golpe acentuando la furia contenida. Al entrar en el que había sido nuestro dormitorio, el santuario de nuestra intimidad, la visión de la cama deshecha, con las huellas de nuestras últimas caricias aún impresas en las sábanas, fue una bofetada. El dulce aroma del perfume barato de la otra mujer, que antes era apenas un susurro, ahora se cernía en el aire, denso y asfixiante, mezclándose con el recuerdo de la infidelidad de Eduardo. Me acerqué al armario,
mis dedos rozando los trajes de él, cada prenda un fantasma de la confianza perdida. La habitación, que una vez fue mi refugio, se había convertido en una prisión de mentiras. Mis pensamientos se arremolinaban, una tormenta perfecta de dolor, humillación y una rabia ardiente. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude entregar mi corazón, mi fortuna, mi vida, a un hombre tan vil, a una familia tan ingrata? La imagen de Sofía, con su sonrisa insolente, y la cobardía de Eduardo, su silencio cómplice, se repetían en mi mente como una película de terror. El escalofrío que sentí antes se transformó en un frío glacial, y con él una claridad brutal. El amor, la devoción apasionada que había profesado, se había extinguido, dejando solo las brasas de una sed de justicia. No había lágrimas esa noche, solo la determinación férrea de una mujer que, al perderlo todo en un instante, se encontró a sí misma más fuerte, más calculadora y, sobre todo, dispuesta a cobrar cada deuda, hasta la última moneda de su dignidad ultrajada. El juego había cambiado, y yo era la única que lo sabía. Ellos creían que me habían roto, pero solo habían liberado a un monstruo. Y ese monstruo tenía un plan. La noche se deslizó en una quietud tensa. Un telón de terciopelo negro que ocultaba mis intenciones. Eduardo, ajeno a la tormenta que se gestaba, roncaba suavemente a mi lado. Su respiración uniforme, un insulto más a mi dolor. Esta sería la última vez que compartiríamos esta cama. La última vez que su presencia sería una mancha en mi espacio vital. Con una precisión que sosos. La tenue luz de la luna, filtrándose por las cortinas, pintaba mi figura con sombras, creando una imagen de determinación y sigilo. Me dirigí a mi despacho personal, un santuario que siempre había guardado mis secretos financieros, lejos de la intromisión de Eduardo. Cada paso resonaba en mi mente con el eco de las palabras de Sofía, con la fría sentencia de mi marido. Abrí la caja fuerte empotrada en la pared, un tesoro de documentos y contactos que él nunca se molestó en entender. Mis dedos se movieron con una eficiencia escalofriante, pulsando teclas en mi ordenador portátil, ejecutando transferencias que desviarían fondos de las cuentas conjuntas a mis propias reservas, cuidadosamente ocultas durante años. Cada transacción era un pequeño acto de venganza, un ladrillo más en el muro de su ruina inminente. Con mi teléfono en modo avión, hice llamadas discretas. Contacté a mi gestor de banca privada en Suiza, a mi abogado, al concesionario de coches de lujo que me debía un favor. Las órdenes eran claras y concisas. Cancelar todas las tarjetas de crédito a nombre de Eduardo. Congelar los fondos de la cuenta universitaria de Sofía. Retirar el coche de lujo que yo le había regalado. Cada acción estaba pensada para golpear donde más les dolía, su orgullo y su estilo de vida.
ambos financiados por mi benevolencia. Mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos rosados y grises, ya había asegurado el futuro financiero de mi nieto en una cuenta aparte, lejos de este nido de víboras. Mi corazón latía con una mezcla extraña de dolor y euforia. Había perdido un marido, una familia, una ilusión, pero había recuperado mi poder, mi dignidad. Miré por última vez la casa que una vez llamé hogar, el escenario de mi traición. Sabía que al salir por esa puerta, no solo dejaba atrás un matrimonio, sino que iniciaba una guerra. Y en esa guerra yo sería la vencedora. Linda se había ido. En su lugar, había nacido una estratega fría y sin remordimientos. El primer rayo de sol se coló por la ventana del dormitorio, pero la calidez habitual de la mañana no llegó. Eduardo se revolvió en la cama, extrañado por el inusual silencio. Estiró la mano buscando mi presencia, pero solo encontró el espacio vacío y frío a su lado. Frunció el ceño. «Linda», murmuró con voz ronca, pero no hubo respuesta. Se levantó con una sensación de incomodidad, atribuyendo mi ausencia a una posible discusión, algo que se resolvería con un desayuno y un «lo siento» por su parte, aunque no supiera exactamente por qué lo diría. Bajó las escaleras. La casa estaba extrañamente callada. Ni el olor a café recién hecho, ni la melodía de mi música matutina. La cocina, inmaculada y vacía, parecía burlarse de él. Se preparó un café instantáneo y se sentó a la mesa, abriendo el periódico. Intentó pasar su tarjeta de crédito para una suscripción en línea, pero fue rechazada. Pensó que sería un error del sistema. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. Un leve escalofrío de preocupación le recorrió. Ignoró la sensación y culpó a la tecnología. Poco después, Sofía hizo su entrada, despeinada y con un bostezo ruidoso. ¿Dónde está Linda? Necesito que me dé dinero para el desayuno y el combustible del coche. Exigió con su habitual desparpajo. Eduardo se encogió de hombros. No lo sé, hija. Parece que ha salido temprano. Sofía fue a la nevera, pero la encontró desprovista de sus yogures y zumos favoritos. Todos los que yo le compraba. Su tono subió de volumen. ¿Pero qué es esto? La nevera está vacía. Es que Linda ya ni se preocupa por nosotros. Con irritación, Sofía se dirigió a su coche, el lujoso deportivo que yo le había regalado por su cumpleaños. Al intentar encenderlo, el motor no respondió. La batería estaba muerta. No estaba muerta. Un trozo de papel pegado al parabrisas lo dejó claro. Coche retirado por el propietario. Gracias por su comprensión. La incredulidad se apoderó de su rostro. Regresó furiosa a la casa. Papá, mi coche no arranca. Hay una nota absurda. Eduardo, ya lidiando con su propia tarjeta rechazada, sintió un nudo en el estómago. La ausencia de Linda, la nevera, el coche,
Una extraña y helada armonía empezaba a resonar en el silencioso amanecer. La calma antes de la tormenta se había roto. El pánico, sutil al principio, comenzó a morder con dientes afilados. Eduardo, con el corazón latiéndole desbocado, marcó mi número una y otra vez. Buzón de voz. Buzón de voz. La voz pregrabada resonaba como una burla cruel. Intentó con mis hermanas, con mi abogado, con mis amigos. Nadie sabía nada. Una sensación gélida de vacío se apoderó de él. Era solo la tarjeta, no era solo mi ausencia. Era la forma en que el mundo, de repente, se había vuelto inalcanzable. Con un presentimiento que le helaba la sangre, encendió su ordenador y accedió a las cuentas bancarias conjuntas. Los números en la pantalla parpadearon, confirmando su peor pesadilla. 0. Todas las cuentas vacías. Los ahorros de una vida, el capital de sus empresas que yo financiaba, los fondos para el mantenimiento de la casa. Todo había desaparecido. Un sudor frío perló su frente. Se puso de pie bruscamente, el vértigo amenazando con derribarlo. No podía ser. ¿Linda? ¿Mi Linda? La mujer dulce y entregada que había conocido. ¿Sería capaz de tal cosa? Mientras tanto, Sofía estaba en su habitación, intentando desesperadamente acceder a la cuenta de su universidad en línea. Había un mensaje emergente, fondo de matrícula congelado. Contacte a su benefactor. Contacte a su benefactor. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Congelado? ¿Por qué? Intentó llamar a la universidad, pero la operadora solo le repetía el mensaje. Su futuro, su entrada a la prestigiosa carrera que yo le había asegurado, se esfumaba como humo entre sus dedos. La furia y el miedo se apoderaron de ella. Corrió al estudio, donde encontró a Eduardo pálido y tembloroso, mirando fijamente la pantalla del ordenador. Papá, mi matrícula. La han bloqueado. No puedo acceder a los fondos. Eduardo levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. Cállate, Sofía. Todo, absolutamente todo, ha desaparecido. Linda se ha llevado hasta el último centavo. Estamos arruinados. Completamente arruinados. Las palabras de su padre resonaron en el gran salón, desnudando la cruda realidad. El lujo, la comodidad, la despreocupación. Todo había sido una ilusión. Un castillo de naipes construido sobre mi fortuna y mi amor. Y ahora, el castillo se había derrumbado. El rugido de Eduardo resonó por la casa, haciendo temblar los cimientos de su falsa propiedad. Todo es culpa tuya, Sofía. Tu maldita boca. Tu insolencia. Siempre pensando que podías decir lo que quisieras sin consecuencias. Se levantó, furioso, su rostro descompuesto por el pánico y la ira. Señaló a su hija, con un dedo tembloroso, la acusación clara en sus ojos inyectados en sangre. Sofía, aunque asustada, no estaba dispuesta a ser el chivo expiatorio. Su propia furia se encendió, alimentada por el miedo a perder su futuro. Mi culpa, mi culpa.
Tú fuiste el infiel, papá. Tú fuiste quien se revolcó con otra mujer mientras Linda te daba todo. Yo solo dije la verdad. La verdad que tú no tenías el valor de admitir. Sus palabras eran un veneno, cada una más mordaz que la anterior, desenterrando la podredumbre de su relación. El aire llenó de gritos y reproches, un eco grotesco de la civilidad que alguna vez intentaron mantener. Pero no tenías que decirlo así. Eduardo se llevó las manos a la cabeza, tirando de su cabello, un gesto de desesperación. Podríamos haberlo manejado. Linda siempre ha sido blanda, siempre perdonaba. Tú la empujaste. La empujaste demasiado lejos. La casa, ahora vacía de la presencia de Linda, parecía encogerse a su alrededor, atrapándolos en su propia miseria. Sofía soltó una risa amarga, desprovista de cualquier atisbo de humor. ¿Blanda? ¿Perdonar? ¿Y qué pasa con la otra mujer, papá? La de ese perfume barato que apestaba en tu ropa. ¿Pensabas que Linda no lo notaría? ¿Creías que era tonta? Eres tú el que es un estúpido. Eres tú el que es un estúpido. Confiaste en que Linda sería siempre tu chequera sin fondo. Y ahora míranos, sin un centavo. Las palabras de Sofía eran un golpe bajo, recordándole no solo su traición, sino también su absoluta dependencia de mí. La discusión escaló a un nivel de vitriolo puro, donde padre e hija se lanzaban mutuamente la culpa, ignorando la raíz de todos sus males, su propia ingratitud y la ceguera de su arrogancia. La familia que yo había intentado construir se desmoronaba ante sus ojos, consumida por el fuego de su propia toxicidad, mientras yo observaba en silencio. A la distancia. Desesperado y humillado, Eduardo se refugió en lo único que creyó que le quedaba. Romina, la otra mujer, la causante de su momentáneo placer, y ahora, sin saberlo, de su ruina. Con manos temblorosas, marcó su número. Romina, mi amor, necesito verte. Ha pasado algo terrible. Su voz, normalmente segura y dominante, ahora sonaba quebrada, suplicante. Un silencio se extendió al otro lado de la línea, que a Eduardo le pareció eterno. Finalmente, la voz de Romina, siempre melosa, sonó más fría de lo habitual. Terrible. Más terrible que la cancelación de la tarjeta de crédito que me diste. Me ha dejado en ridículo en el centro comercial. Eduardo. El corazón de Eduardo dio un vuelco. ¿Qué dices? Es un error, Romina. Te juro que... Intentó excusarse, pero ella lo interrumpió con una risa burlona. ¿Un error? El banco dice que la cuenta ha sido vaciada. Su tono era gélido, sin rastro de la pasión que le había prometido. Eduardo sintió un escalofrío. La verdad golpeó con la fuerza de un tren. Romina no era su consuelo. Era otra oportunista. Romina, por favor, necesito tu ayuda. Necesito dinero, un lugar donde quedarme. Es temporal. Te juro que lo recuperaré todo. La desesperación en su voz era palpable. La Romina que había conocido, la que le había susurrado cumplidos y promesas de amor eterno, se había desvanecido.
En su lugar, había una mujer calculadora, con la mirada fría de un tiburón hambriento. ¿Ayudarte? La risa de Romina fue aún más estridente. Eduardo, nunca me interesaste tú, sino lo que podías ofrecerme. Un apartamento, dinero para mis caprichos, un futuro cómodo. ¿Y ahora? ¿Qué tienes para ofrecerme? Deudas. Un futuro incierto. Lo siento, cariño, pero no soy una obra de caridad. Adiós, Eduardo. Y con un clic final, la llamada terminó, dejando a Eduardo con el auricular en la mano, mudo, solo y completamente desamparado. Su amante lo había abandonado, sin la menor compasión, confirmando su peor sospecha. Para todos, él solo había sido un medio para un fin. La traición tenía muchas caras, y ahora todas se volvían contra él. Lejos del caos que había desatado, yo me encontraba en un lujoso apartamento en el centro, adquirido discretamente hacía años, a través de una empresa fantasma. La decoración minimalista y los amplios ventanales ofrecían una vista impresionante de la ciudad, un contraste sereno con la tormenta emocional que había dejado atrás. Había cambiado mi número de teléfono, mi aspecto y mi corazón, endurecido como el acero. Un dolor punzante, como una herida abierta, aún residía en mi pecho, un recordatorio constante de la traición de Eduardo. Pero junto a ese dolor crecía una sensación de empoderamiento, un fuego renovado que me impulsaba hacia adelante. Serví una copa de mi vino favorito, el tinto de una pequeña viña española que Eduardo detestaba por considerarlo demasiado fuerte. Ahora, cada sorbo era una victoria silenciosa. Observé el tráfico de la ciudad, las luces parpadeantes, cada una vida independiente, ajena a mi drama. Reflexioné sobre mis acciones. No había vuelta atrás. Las palabras de Sofía, la cobardía de Eduardo, el perfume barato de Romina, eran ecos que me impulsaban. No era venganza ciega, era justicia. Una reestructuración forzada de un equilibrio que ellos habían roto. Mi portátil estaba abierto en la mesa de cristal. En la pantalla, un informe detallado de las propiedades y negocios de Eduardo, muchos de los cuales, para su sorpresa, yo controlaba en la sombra a través de intrincadas redes empresariales. Hacía años que había previsto esta posibilidad, preparándome para un día que nunca esperé que llegara. Cada empresa que dirigía Eduardo, cada inversión que él creía suya, tenía una cláusula oculta, una letra pequeña que le daría el golpe de gracia. Contraté a un detective privado, un profesional discreto y eficaz, para que siguiera cada uno de sus movimientos, los de Sofía y los de Romina. Quería vencer a desesperación. Quería documentar su caída. No por morbo, sino para asegurar que no hubiera escapatoria, que no pudieran manipular la narrativa. Mis siguientes pasos serían estratégicos, quirúrgicos. La caída de Eduardo y Sofía no sería un evento aislado, sino una sinfonía cuidadosamente orquestada. Esta noche, Linda había muerto, pero de sus cenizas había resurgido una mujer que no conocía la piedad, solo la justicia fría. La vida de Eduardo y Sofía se desmoronaba con una velocidad asombrosa. Para Sofía, el primer golpe fue social. Sus amigas, antes envidiosas de su coche de lujo y su matrícula asegurada en una universidad de élite, ahora la miraban con una mezcla de lástima y burla apenas disimulada.
Los mensajes de texto dejaban de llegar. Las invitaciones a fiestas se esfumaban. ¿Viste su coche? No, ya no lo tiene. ¿Y la universidad? Parece que no va a ir, susurraban en los pasillos. Sofía, acostumbrada a ser el centro de atención, se encontró de repente en el ojo del huracán del chismorreo, una paria social, con el futuro que tanto presumía desvaneciéndose como un espejismo. Eduardo, por su parte, se enfrentaba a una humillación más pública y devastadora. Desesperado por dinero, intentó contactar a sus amigos del club de golf, a los inversores que le debían favores, a los socios con los que había compartido cenas opulentas. Cada llamada era recibida con una excusa, un compromiso repentino, un lo siento, Eduardo. Pero ahora mismo no puedo ayudarte. Aquellos que antes se desvivían por su compañía, ahora evitaban su mirada. La noticia de mi huida y el vaciado de las cuentas se había filtrado, distorsionada por los rumores, pero con la esencia de la verdad. Eduardo estaba en la ruina. Incluso el personal de servicio, que antes le sonreía con respeto, ahora lo miraba con una mezcla de desprecio y lástima. El jardinero no se presentaba. La limpieza de la casa era cada vez más irregular. Los recibos de servicios básicos se acumulaban sin pagar. Y pagar. La grandiosa mansión que yo había financiado y decorado se sentía cada vez más fría y vacía. Una jaula dorada que se desintegraba alrededor de ellos. La comida se volvió un problema. De las cenas gourmet que yo preparaba o encargaba, pasaron a la comida rápida barata y luego a la escasez. Eduardo se encogió, su postura antes orgullosa, ahora encorvada por la preocupación. Sofía, con sus gustos exigentes, se negaba a comer lo que había, aumentando la tensión en la ya fracturada relación con su padre. El espejo de la vida les devolvía una imagen cruda y cruel de su nueva realidad, una imagen de dependencia total que yo había estado dispuesta a sostener hasta que me traicionaron. El infierno que había prometido ya comenzaba a manifestarse en los pequeños detalles de su existencia. A la mañana siguiente, me reuní con el doctor Benavides, mi abogado de confianza, en mi nuevo apartamento. Su rostro, grave y profesional, reflejaba la seriedad de la situación. Él había sido testigo silencioso de los abusos de Eduardo y de mi paciencia. Linda, entiendo que es una decisión difícil, pero sus instrucciones son claras. Asentí, mi mirada firme. Doctor, no hay nada difícil en esto. Solo es justicia. Quiero una auditoría completa de cada activo, cada empresa, cada centavo que haya pasado por las manos de Eduardo. Y quiero saber la extensión exacta de su malversación y dónde está mi dinero. Todo lo que él tiene, en el fondo, es mío. El doctor Benavides abrió su portafolio, sacando varios documentos. He empezado a recopilar información. Para su conocimiento, la mayoría de los negocios en los que invirtió Eduardo están a nombre de corporaciones que usted misma creó, querida Linda. Legalmente, él no posee casi nada a su nombre, solo la administración.
Cualquier intento de disputar el vaciado de las cuentas conjuntas será fútil. Usted tiene pruebas irrefutables de que el capital inicial y la mayor parte de las inyecciones de liquidez provinieron únicamente de sus fondos personales, heredados. Una pequeña sonrisa de satisfacción cruzó mis labios. Había sido meticulosa, protegiendo mi fortuna mucho antes de que sospechara de su infidelidad. La pasión no había nublado mi visión para los negocios. Excelente, doctor. Quiero que prepare una demanda de divorcio. Por adulterio y abandono, por supuesto. Pero más importante, quiero asegurarme de que no le quede absolutamente nada. Que la casa sea vendida, que sus supuestas inversiones sean liquidadas y que cada centavo regrese a su legítima dueña. Y quiero la custodia total de mi nieto, lejos de ese ambiente tóxico. Él no es el hijo de Sofía, sino el mío. El doctor Benavides asintió. Su respeto por mí era evidente. Será un proceso largo y complejo, Linda. Pero legalmente, usted tiene todas las de ganar. Eduardo ha cavado su propia tumba. Y Sofía con él. Su venganza será no solo dulce, sino devastadora. Sentí un frío placer. No quería que sufrieran, quería que entendieran. Quería que vivieran la misma incertidumbre, la misma vulnerabilidad que me habían impuesto. No. Quería que supieran el verdadero valor de mi devoción apasionada y lo caro que era traicionarla. La guerra había comenzado oficialmente. Mientras el doctor Benavides ultimaba los detalles de mi estrategia legal, mi mente se transportó a un pasado no tan distante, a la época en que Eduardo y yo nos conocimos. Un flashback vívido, doloroso y dulce a la vez. Él era un hombre ambicioso, con ojos chispeantes y una sonrisa encantadora, pero con más sueños que recursos. Yo, recién enviudada, mi primer marido, un brillante y exitoso empresario, tenía una fortuna considerable y un corazón anhelante de una segunda oportunidad, de un amor verdadero. Recuerdo nuestra primera cena, sus manos sosteniendo las mías sobre la mesa, sus ojos prometiendo un futuro juntos. Él me habló de sus grandes proyectos, de sus visiones de negocio, que en ese momento me parecieron brillantes. Yo, ingenua y enamorada, vi en él al compañero ideal, al hombre al que podía impulsar y con quien construir un imperio. Decidí invertir en él, en sus ideas, en su potencial, punto. Abrí mis arcas sin dudar, financiando su empresa inicial, comprándole su primera oficina, su coche de lujo, el mismo que ahora le había quitado a Sofía. «Seremos un equipo, Linda», me susurraba en las noches, sus caricias quemando mi piel. «Conquistaremos el mundo». Y yo le creí. Lo elevé, lo presenté a mis contactos, le abrí puertas que nunca habría podido cruzar solo. Nuestra casa, la mansión que ahora se sentía tan fría, fue mi regalo de bodas, decorada con mi gusto y pagada con mi dinero. Su éxito, su reputación, su vida de lujos, todo se construyó sobre mi cimiento, sobre mi amor incondicional y mi confianza ciega. La imagen de Eduardo, el hombre que me miró fríamente y se puso del lado de su hija, chocó brutalmente con la del joven apasionado,
y agradecido que me juró amor eterno. El contraste era un cuchillo en mi corazón. ¿Fue todo una farsa? ¿Una elaborada artimaña para acceder a mi fortuna? La traición no era solo emocional, era financiera, una estafa a gran escala disfrazada de romance. Las caricias, los susurros, las promesas, todo era una actuación, una cruel mentira. Las lágrimas que había negado antes, ahora amenazaban con asomar. Pero las contuve. Este dolor, esta herida, solo alimentaría mi resolución. Mi devoción apasionada se había transformado en una furia fría y calculadora. Él no solo había perdido mi amor, sino también el arquitecto de su propia existencia. La desesperación llevó a Eduardo a un último intento de contactar a Romina. Tras varios mensajes suplicantes, ella accedió a verlo en un café discreto. Eduardo llegó demacrado, con el traje arrugado y el cabello revuelto, un reflejo patético del hombre elegante que solía ser. Romina, por el contrario, lucía impecable. Su rostro maquillado con frialdad, sus ojos examinándolo con una crueldad calculadora. Su perfume, el mismo aroma dulce y barato que me había atormentado, ahora resultaba una burla directa a la cara de su miseria. Gracias por venir, mi amor, dijo Eduardo, intentando tomar su mano, pero ella la retiró bruscamente. Directo al grano, Eduardo. ¿Qué quieres? Su voz era cortante, desprovista de cualquier afecto residual. Eduardo la miró, sus ojos suplicando. Necesito dinero, Romina. Es temporal, te juro que... Romina soltó una carcajada, un sonido estridente que llamó la atención de algunos clientes. ¿Dinero? ¿Tú? Si eres el hombre más arruinado de esta ciudad. Me he enterado de todo, Eduardo. Tu querida Linda te ha desplumado hasta el último centavo. Te ha dejado. Sin coche, sin tarjetas. Eres un cero a la izquierda. Las palabras de Romina eran dadas, cada una más afilada que la anterior. La humillación era insoportable. Pero me dijiste que me amabas, que dejarías a Linda por mí. Romina se recostó en su silla, cruzando las piernas con desdén. Por favor, ¿dejará la gallina de los huevos de oro por el mendigo? Nunca fui tan estúpida. Aguanté por los regalos, por la vida que me dabas, por las promesas de un futuro sin preocupaciones. Pero un hombre sin dinero no es un hombre, Eduardo. Es un estorbo. Y tú, mi querido, eres ahora un estorbo mayor que la miseria de tu esposa. Eduardo la miró con incredulidad, su rostro palideciendo. Entonces, ¿todo fue una mentira? Romina se rió de nuevo, esta vez con una frialdad escalofriante. ¿Y tú qué creías? ¿Que me enamoraría de un viejo gordo y aburrido? Anda ya.
Búscate a otra ingenua que te mantenga. Pero no cuentes conmigo. Adiós, Eduardo. Y no me busques más. No tengo nada que ver con perdedores. Se levantó con elegancia, dejó un billete sobre la mesa para pagar su café y salió del establecimiento sin mirar atrás, dejando a Eduardo solo, devastado y completamente abandonado. La doble traición de su esposa y de su amante lo había despojado de todo, incluso de su última pizca de dignidad. Su mundo se había desintegrado. Las semanas pasaron, y mi equipo de detectives y abogados me mantenía al tanto de la progresiva desintegración de la vida de Eduardo y Sofía. Cada informe era un golpe más a la imagen que ellos tenían de sí mismos, una confirmación más de la justicia de mis acciones. Una mañana, el doctor Benavides me llamó, su voz teñida de seriedad. Linda, tenemos los resultados completos de la auditoría. Prepárese, porque esto es más grave de lo que imaginábamos. Me senté, mi corazón latiendo con una mezcla de anticipación y aprensión. Soy toda oídos, doctor. Él procedió a desglosar el informe. Las inversiones de Eduardo eran, en su mayoría, esquemas Ponzi disfrazados. Desvió grandes sumas de sus empresas, de las cuales usted era la principal accionista, a cuentas en paraísos fiscales, de las cuales solo él tenía acceso. El dinero no se invirtió. Se evaporó en lujos personales y para financiar un estilo de vida que no podía permitirse. No solo su infidelidad era moralmente reprobable. Un nudo de indignación se formó en mi garganta. No era solo la traición personal, sino la violación flagrante de mi confianza financiera. Había sido un parásito, un ladrón disfrazado de marido. ¿Y el dinero para la Universidad de Sofía? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. También se desvió, confirmó el abogado. Nunca estuvo en una cuenta segura a nombre de ella, como él le hizo creer. Se mezcló con sus fondos personales y desapareció. La joven no solo es víctima de la negligencia de su padre, sino también de su mala fe. La información me golpeó con fuerza. La amargura de la traición se profundizó. No solo me había engañado con otra mujer, sino que había estado saqueando mi patrimonio, utilizando mi amor y mi generosidad para alimentar su avaricia. Más que había reprimido por la traición con Romina, ahora amenazaban con brotar por la magnitud de su engaño. Esta no era solo una cuestión de corazón roto, sino de un delito financiero, de una manipulación cruel. Mi resolución se endureció aún más. Ya no era solo una esposa traicionada, sino una empresaria defraudada. Doctor, quiero que presentemos todos los cargos posibles. Fraude, malversación, todo lo que podamos. Que no le quede ni un resquicio donde esconderse. Que el mundo sepa quién es realmente Eduardo. Que su caída sea tan sonora como su falsa grandeza. La sed de justicia ardía ahora con una intensidad renovada, fría y calculada. Ya no era personal, era profesional. Tanto halsi, alintundu, aus, aunpun, aunjiru, al.
Y yo no dejaría que un ladrón saliera impune. La mansión, ahora desprovista de muebles y enseres de valor que yo había retirado sigilosamente o que el banco había embargado, se convirtió en una guarida de miseria. Sofía, con el rostro marcado por el cansancio y el resentimiento, se arrastró por el pasillo hasta donde estaba Eduardo, hundido en un viejo sillón que no había podido llevarse. Las bolsas bajo sus ojos eran tan profundas como su desesperación. Papá, no podemos seguir así. Estoy harta de comer pasta instantánea y de que se me rían en la cara por no tener ni un centavo. Su voz era un lamento. Eduardo apenas levantó la vista. Su espíritu estaba roto, su arrogancia pulverizada. ¿Y qué quieres que haga, Sofía? ¿Quieres que pida limosna? Tu querida Linda se ha encargado de que no tengamos ni para respirar. Su voz era áspera, llena de autocompasión. Sin embargo, aún tenía un resquicio de su antigua manipulación. No, papá. Tienes que hacer algo. Tienes que encontrarla, apelarla a su sensibilidad, decirle que lo sientes. Quizás si le pides perdón por lo de la otra mujer, por todo, ella te devuelva algo. Ella siempre te perdonaba. Ella siempre te perdonaba. Había un atisbo de esperanza en sus ojos, la esperanza ingenua de que mi piedad sería un interruptor que podría activar a voluntad. La misma estrategia que siempre había funcionado. Eduardo la miró, una chispa de rabia mezclada con agotamiento en sus ojos. ¿Perdón? ¿Crees que después de todo lo que le hice, después de cómo la humillamos, ella va a perdonarme? Estás loca. Linda no es la misma. No has visto sus ojos. Ella es una mujer diferente, una fiera herida. Recordaba mi sonrisa, mi gesto felino, la fría determinación en mi mirada. Sabía que no había vuelta atrás. Pero es nuestra única opción, insistió Sofía, con lágrimas asomando en sus ojos. Si no lo haces, papá, estoy acabada. Acabada. Mi vida está arruinada. No puedo vivir así. Se agarró a su brazo, suplicando. Por favor, papá. Haz un intento. Ve a buscarla. Suplícale si es necesario. ¿Recuerdas lo que te dijo la otra noche? Que te iba a enseñar una lección devastadora. Pues enséñale tú que has aprendido. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. La desesperación de Sofía era el eco de la mía. Pero la diferencia era que la mía me había fortalecido, mientras que la suya los hundía aún más. Yo observaba a través de los informes de mis detectives, y sabía que cualquier intento de suplicar sería inútil. La lección estaba lejos de terminar. Una semana después, la alta sociedad de la ciudad se reunió en la gala benéfica anual, un evento que yo solía organizar con una elegancia impecable. Eduardo y Sofía, por supuesto, no fueron invitados. Pero yo sí. Y mi entrada fue, como siempre, una declaración. Aparecí con un vestido de noche color esmeralda, que realzaba mi figura y mi porte, complementado con joyas discretas pero impactantes. Mi cabello, ahora más corto y sofisticado, enmarcaba un rostro sereno, una sonrisa tranquila que ocultaba la tormenta que había desatado. No era una mujer herida, era una mujer renacida.
Las miradas se posaron en mí al instante. Los murmullos se extendieron por el salón como un reguero de pólvora. Es linda. Se ve espectacular. ¿La has visto sola? Mis viejas amigas se acercaron, sus abrazos mezclados con curiosidad. Linda querida, ¿dónde te habías metido? Estás radiante. Respondí con amabilidad, pero mis ojos brillaban con una nueva chispa. Una que decía, no soy la misma Linda que conociste. En un momento dado, me acerqué al doctor Benavides, que me esperaba con una copa de champán. Todo en orden, Linda, susurró. Los rumores sobre Eduardo y su situación financiera ya están circulando. Su ausencia aquí es una confirmación elocuente. Ya no es una especulación. Es un hecho que ha perdido su estatus y su fortuna. Y Sofía no ha podido matricularse. Su prestigio social está pulverizado. Asentí, mi sonrisa apenas perceptible. No necesitaba decir nada. Mi presencia lo decía todo. Observé el salón, los rostros conocidos, las sonrisas falsas. Intrigas silenciosas. Este era mi mundo, el que había construido, el que Eduardo había intentado usurpar. La gente me respetaba, no por mi marido, sino por mi inteligencia, mi capacidad, mi fortuna. Eduardo había sido una fachada, una decoración. Ahora, esa fachada se había derrumbado, revelando la verdadera arquitecta detrás de la cortina. Algunos hombres de negocios se acercaron, interesados en nuevas inversiones. Les atendí con la profesionalidad de siempre, pero con una confianza renovada, una autoridad que antes quizás había diluido por mi papel de esposa. Mi voz era clara, mis decisiones firmes. Dejé claro, sin decirlo explícitamente, que Linda estaba de vuelta, más fuerte, más poderosa y más peligrosa que nunca. El infierno no tenía tanta furia como una mujer traicionada. Y esa mujer estaba lista para conquistar el mundo, empezando por su propio infierno personal y de aquellos que la habían dañado. A medida de mi reaparición y mi impecable imagen en la gala, llegó a oídos de Eduardo como un golpe devastador. Mientras yo brillaba, él intentaba desesperadamente aferrarse a cualquier atisbo de su antigua vida. Intentó contactar a viejos socios con la esperanza de que alguno le ofreciera una oportunidad. Un salvavidas. Pero la respuesta fue siempre la misma. Lo siento, Eduardo, pero nuestros recursos son limitados. Ahora mismo no es un buen momento, o simplemente el silencio. Una tarde, en un acto de desesperación, Eduardo se presentó sin invitación en una reunión de la junta directiva de una de las empresas que yo había fundado y que él supuestamente dirigía. Su intención era pedir un préstamo, un adelanto, cualquier cosa. Al entrar en la sala de juntas, las miradas de los ejecutivos,
hombres que él consideraba sus subordinados o amigos, eran frías y distantes. El presidente de la Junta, un hombre al que yo había puesto en su puesto y que me era leal, lo recibió con una formalidad gélida. Eduardo, no estaba en la agenda. ¿A qué se debe esta visita? Su voz era un cuchillo. Eduardo intentó balbucear una excusa, pero el presidente lo interrumpió. Si vienes por los fondos de la empresa, debo informarte que la señora Linda ha emitido una orden de restricción contra tu acceso a cualquier cuenta o recurso de esta corporación. Legalmente, no tienes voz ni voto aquí. Eres un simple nombre en un papel sin ninguna autoridad ejecutiva o financiera. El color abandonó el rostro de Eduardo. La humillación era pública. Brutal. Sus amigos de la Junta lo miraban con una mezcla de lástima y alivio por no estar en su pellejo. Las paredes de la sala de juntas, que una vez habían sido escenario de sus grandes discursos y sus visiones, ahora se cerraban sobre él, asfixiándolo. Intentó argumentar, defender su posición, pero sus palabras eran débiles, sin fundamento. La verdad era que yo había construido todo aquello, y él había sido simplemente un actor en mi escenario. No tenemos nada más que discutir, Eduardo. Te rogamos que te retires, concluyó el presidente, su tono inquebrantable. Eduardo, con la cabeza gacha, salió de la sala, su figura encorvada, bajo el peso de su humillación. Afuera, el mundo se movía con una indiferencia cruel. La gente que una vez lo aduló, ahora lo ignoraba. La verdad era que no tenía nada. El infierno de Linda no era un fuego repentino, sino una lenta y dolorosa asfixia. Un despojo total y absoluto de su identidad y su poder. Días después, mientras Eduardo se hundía aún más en la desesperación, sin dinero para la comida, y con la casa en riesgo de embargo, llegó el golpe final. Divinis. Un mensajero con un grueso sobresellado. Eran los papeles del divorcio. Sus manos temblaron al abrirlos. Lo que encontró dentro no era una propuesta de separación amigable, sino una declaración de guerra legal total. La demanda por adulterio y fraude, la reclamación de todos los bienes, la custodia de mi nieto. La letra pequeña, que él nunca leía, ahora se alzaba como un muro infranqueable. Doctor, mira esto. Linda quiere quitarme todo. La casa, las empresas, hasta el niño. Esto es una locura. No puede hacerlo. El abogado examinó los documentos con una seriedad creciente. Cuanto más leía, más sombrío se volvía su rostro. Gracias, escondillo Cintio. Afanda es el presidente. Neolo, un Tomás Losino. Ataxorosia. Finalmente, suspiró, quitándose las gafas. Señor Eduardo, lamento informarle que la situación es mucho más grave de lo que imaginaba. La señora Linda ha sido extremadamente meticulosa. Ella ha presentado pruebas irrefutables de que la mayoría de los activos registrados a su nombre o los de sus empresas fueron financiados exclusivamente con su capital personal, antes y durante el matrimonio. Los contratos de inversión, las escrituras de las propiedades, Eduardo se tambaleó, apoyándose en la silla.
Pero el adulterio, mi honor, no podemos usar eso. Ella me ha abandonado. El abogado negó con la cabeza. Al contrario. La señora Linda ha presentado pruebas de su infidelidad, con testigos y extractos bancarios que demuestran los pagos a la señorita Romina. Además, el hecho de que usted se pusiera del lado de su hija públicamente, desautorizándola, podría interpretarse como maltrato psicológico y abandono emocional. Sus posibilidades de obtener algo en el divorcio son... La sentencia fue implacable. Linda había ganado. Y él, Eduardo, lo había perdido absolutamente todo. El infierno tenía un nombre, y era el de la mujer que amó, traicionó y subestimó. La noticia del divorcio y la inminente pérdida de la casa fue el golpe final para Sofía. Se encontraba sola en su habitación, el polvo cubriendo los pocos objetos que quedaban, sus ropas amontonadas en el suelo. La realidad de su situación, cruda y sin adornos, la golpeó con una fuerza devastadora. Su futuro brillante, sus sueños de una vida de lujos, todo se había desvanecido. No había universidad, no había coche, no había herencia. Solo una casa vacía y la sombra de la vergüenza. Las lágrimas brotaron sin control, no de tristeza, sino de rabia y desesperación. «Papá, papá», gritó su voz ronca por el llanto. Bajó corriendo las escaleras, tropezando con un escalón. Encontró a Eduardo sentado en el suelo del salón vacío, la cabeza entre las manos. «Mira lo que has hecho. Míranos. Somos unos parias por tu culpa. Por tu maldita infidelidad. Su voz, antes llena de desprecio hacia mí, ahora se dirigía a su padre con la misma virulencia. Siempre lo supiste, ¿verdad? Que Linda era la que tenía el dinero, la que nos mantenía. Y aún así, la engañaste. Y aún así, permitiste que yo la humillara. Tú eres el culpable de todo esto. Tú nos arruinaste. O sea, la acusación era brutal, la verdad innegable. Sofía por primera vez veía a su padre no como un héroe, sino como el hombre patético y egoísta que era. Un hombre que había sacrificado todo por un placer momentáneo y una cobardía crónica. Eduardo levantó la vista, sus ojos vacíos. ¿Crees que no lo sé, Sofía? ¿Crees que no me arrepiento cada segundo? Pero ya es tarde. Ella nos ganó. Nos ganó a todos. Su voz era un susurro roto. Sofía se dejó caer a su lado. Sus hombros temblaban de sollozos. La mansión, que una vez fue el escenario de sus juegos y sus caprichos, se había convertido en el mausoleo de su fortuna y sus sueños. La lección de Linda había sido dura. Implacable. Les había quitado todo lo que valoraban, no solo para castigarlos, sino para obligarlos a ver la verdad de sus vidas. El infierno era esto.
el reconocimiento de que su existencia era una mentira, construida sobre los cimientos de la bondad de la mujer que habían traicionado, y que ahora era su verdugo. Meses después, el sol brillaba sobre la nueva vida de Linda. Desde el balcón de su ático, observaba la ciudad con una sensación de paz y plenitud que creía perdida para siempre. La casa de Eduardo había sido vendida, sus empresas liquidadas, su nombre arrastrado por el barro en cada periódico. Sofía se había visto obligada a trabajar en empleos mal pagados para subsistir. Y la universidad era un sueño lejano. Eduardo, despojado de todo, había desaparecido de la vida pública, un fantasma de lo que fue. Mi nieto, ahora bajo mi custodia legal y moral, florecía en un ambiente de amor y estabilidad, ajeno a la tormenta que había arrasado con su otra familia. Ay, perdió un marido, un amor, una ilusión, pero había ganado mucho más. Mi dignidad, mi libertad y un poder inquebrantable. Mi negocio florecía más que nunca. Mis inversiones se multiplicaban y mi reputación como una mujer de negocios astuta y formidable estaba más consolidada que nunca. Los viejos amigos de Eduardo ahora buscaban mi consejo, mi influencia. El mundo, una vez más, giraba en torno a Linda, pero esta vez, bajo mis propios términos. Una nueva etapa se abría ante mí. Había un aire fresco de posibilidades, una promesa de futuro. Quizás, incluso, la oportunidad de un nuevo amor, uno verdadero, basado en el respeto y la honestidad. Un hombre de mi círculo profesional, el apuesto y brillante inversor Daniel, había estado mostrando un interés sutil, pero constante. Sus miradas eran cálidas, su conversación estimulante. No era el momento de abrir mi corazón por completo, pero la semilla de la esperanza se había plantado. Esta vez mi corazón no estaba roto, sino forjado en acero. Mi sonrisa era genuina, no el gesto felino de una mujer traicionada, sino la sonrisa serena de una emperatriz que había reclamado su trono. Había cumplido mi promesa. Había enseñado al mundo que el infierno no tiene tanta furia como una mujer traicionada que, además, es la dueña de todo. Y ahora, Linda, la verdadera Linda, estaba lista para escribir su propio destino. Sin remordimientos, sin miedos, solo con la certeza de su propio poder y su inquebrantable voluntad. El pasado era solo una lección, el futuro una conquista.